Buenas tardes, ingeniera. Este sería el infovideo número 2 de medición de magnitudes eléctricas en corriente continua. Bueno, como primera parte tenemos que tomar los valores teóricos en las resistencias de 100 ohmios con la resistencia variable, que lo podrán estar viendo en pantalla. Tuvimos una resistencia bien alta, pero según los instrumentos de multímetro y los cálculos nos dieron lo que se puede ver en esta imagen. Gracias, y pasamos al punto 2 que le toca a mi compañero. Bueno, el día de hoy le voy a presentar acerca de, en un circuito constituido por dos resistencias, cómo afecta teóricamente la expresión a cada una de las corrientes parciales como tal, o prácticamente el divisor de corriente. Entonces, ¿qué es esto y cómo se emplea, cómo se afecta en el circuito? Es bueno, es sencillo prácticamente, dado que al momento de que nosotros tenemos un circuito en paralelo, bueno, el voltaje va a ser el mismo en los mismos puntos, pero la corriente va a cambiar, dado que una corriente inicial va a irse hacia dos puntos, en la cual, por ejemplo, va a pasar, digamos, hacia la resistencia número 1 hacia la resistencia número 2. Entonces, teóricamente, la corriente de ambas resistencias, la que atraviesa ambas resistencias, va a ser igual a la corriente inicial. Es por eso que la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, por lo que la sumatoria de ambas es igual a cero. Entonces, o sea, de todo el circuito, la sumatoria de corrientes de todo el circuito va a ser igual a cero. ¿Y cómo podemos calcular esto? Sencillo, prácticamente podríamos calcular la resistencia equivalente para poder después hallar la corriente total, si es que tenemos solo, digamos, una fuente de voltaje. Entonces, hallamos la corriente total como tal que está atravesando primeramente en un inicio, y después, utilizando la fórmula de divisor de corriente, utilizando al otro sobre la sumatoria de ambos multiplicado por la corriente inicial, podemos calcular cuánta corriente atraviesa los dos puntos. Entonces, la siguiente pregunta era de cómo se debe interpretar una medida de instrumento análogo en función de la utilización de escalas. Bueno, esto es algo sencillo, dado que, bueno, los instrumentos análogos son aquellos en los que la indicación de la medida se muestra mediante el desplazamiento de una aguja sobre una escala graduada. El principio de funcionamiento es más común porque se emplea en amperímetros y en voltímetros de corriente continua, y fue desarrollado por Darson Ball en 1881. Los instrumentos analógicos son equipos utilizados para medir magnitudes eléctricas con la ayuda de una aguja. Esta diferencia de, por ejemplo, los que son ya de mano como tal, como el multímetro. Este instrumento análogo lo que hace es medir mediante una aguja. Obviamente este no es un valor tan acertado, dado que la posición, digamos, de cada una de los marcadores de tal vez de voltaje o de amperaje, a simple vista o a simple ojo humano no podemos calcularlos como tal. Entonces, para esto igual se recomienda como tal utilizar un instrumento que sea de fácil medición, por ejemplo un multímetro, pero cabe recalcar que cada cosa tiene su precaución, dado que un multímetro podría ser más delicado que un instrumento análogo, dado la resistencia que utiliza cada una o los posibles que utiliza cada uno de los dispositivos.